Así que bienvenido Dante y bienvenido Rafael. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Hola, ¿qué tal? Igualmente, un gran gusto estar en tu programa y también con Dante, que le mando un gran saludo, gran amigo mío. Gracias. Bueno, cuéntenme un poquito y a todos nuestros oyentes de Radio María Perú, quiénes son ustedes, este servicio que están dando, cómo trabajan defendiendo la vida, la familia, todos los valores que ahora se están perdiendo en el mundo. Les dejo para que ustedes hagan su propia presentación. A ver, ¿quién va primero? A ver, Dante, cuéntanos. Ok, a ver yo. De profesión yo soy economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en economía por la Universidad Complutense en Madrid y doctor en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora uno suele presentarse, digamos, normalmente con sus grados académicos, ¿no? Pero lo distintivo es que soy esposo, que soy papá, tengo dos hermosos hijos, una niñita de 3 años y medio, más o menos, y un bebito que hace poco ha cumplido un año. Y en ese contexto, pues siento que Dios me ha llamado con más fuerza a comprometerme con la defensa de la familia. Yo ya antes he dado algunas intervenciones, por ejemplo, en HM Televisión de España dirigí un programa llamado Respuestas Apologéticas de 70 capítulos y dentro de eso hablé un poco temas de familia. Pero ya cuando yo, pues paso a estar casado, tener mis hijos, mi primera hijita, luego mi segundo hijo, cada vez la necesidad de hablar sobre estos temas y comprometerme con esta causa se va dando más, ¿no? Hace unas pocas semanas tuve oportunidad de participar como ponente en el Congreso Internacional de la Familia y bueno, cada vez más se está dando ocasión de participar de conferencias, entrevistas sobre este tipo de temáticas, cuando clásicamente a lo que yo me vengo dedicando es a conferencias, entrevistas y debates sobre temas de filosofía, economía y teología, y bueno, tengo diversos libros publicados sobre esa materia, ¿no? Pero como digo, cada vez más se me está llamando a instancias en las que puedo hablar en defensa de la familia y pues al tener familia cada vez más veo la importancia crucial de eso para mi propia vida y para la sociedad. Qué bien, muchas gracias Dante por todo lo que nos has compartido y todo lo que estás haciendo. Ahora escuchamos a Rafael. Sí, gracias también. Bueno, yo soy ingeniero, docente también de ingeniería, magíster, estudiante de doctorado. Sin embargo, mi foco en Disculpa, redes ¿qué es sociales, ingeniero civil o ingeniero? soy ingeniero industrial. Ah, ya, Así gracias. es. Soy ingeniero industrial de la Universidad de Lima, magíster en Administración Estratégica, estudiando un doctorado en Humanidades y Cultura. Sin embargo, por los rumbos que me ha llevado la vida, me estoy enfocando bastante en la promoción de nuestra cultura, de nuestra historia, a través de mis redes sociales de Capitán Perú, en defender también verdades históricas y en romper leyendas negras, tanto en nuestra historia como también leyendas negras contra la Iglesia. Me ha llevado a publicar algunos libros, tanto en el Perú como como en España. El último libro de los Incas Hispanos lo he publicado también en España. Y justamente he tenido una gira allá en el mes de marzo por 18 ciudades de España promocionando el libro. Y obviamente eso también relacionado con la defensa de nuestra fe, de nuestra religión. Participo desde hace más de 15 años en una comunidad católica. Muchos saludos a mis amigos de la comunidad católica Apocalipsis, de la parroquia San Francisco de Borja, que hacen una tremenda misión ahí. En San Francisco de Borja, bueno, también he sido catequista, he participado activamente de muchas pastorales en San Francisco de Borja, así que pues siempre encantado
de hacer el buen combate de la fe, como diría San Pablo, ¿no? Amén, amén. Qué bueno, qué gusto tenerlos en este programa. Perfecto. Y bueno, ¿cómo en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, cómo defendemos la familia, cómo defendemos la vida? Vamos haciendo como un conversatorio Sí, acá entre los tres. sí, bueno, sí, creo que el día de hoy esto se ve bastante necesario, más que todo por los ataques que estamos viendo hacia conceptos que tradicionalmente siempre han sido las bases, los pilares de nuestra sociedad. De repente, si estamos hablando desde hace 50, 60 años, hubiera sido impensable el decir que se tiene que defender el concepto de hombre, el concepto de mujer, defender el concepto de familia, ¿no? El concepto de niño, incluso dentro de tu misma escuela, contra tus mismos profesores, ¿no? Que supuestamente son los educadores, los que los tienen que inducir en el buen camino de la sociedad, y más bien ahora tenemos que poner alerta sobre ellos, sobre las currículas, sobre la información que viene desde el mismo Estado, desde los medios de comunicación, desde lo que ven en televisión o lo que encuentran por internet. Entonces ya esto es un tema de cada vez mayor preocupación para cada vez más padres que ven cómo sus hijos están siendo sometidos a un bombardeo mediático, sistemático, por minar las bases de nuestras tradiciones, de nuestra fe y de lo que nos mantiene como sociedad, ¿no? Entonces, en muchos casos nos ha agarrado desprevenidos y en muchos casos no saben cómo contrarrestar esto, no saben responder estas preguntas que vienen de la sociedad o que vienen de los medios o que vienen de los cuestionamientos. Y es por eso que tan importante darles una orientación sobre cuál debe ser este pilar, cuál debe ser el fundamento de la verdad, sobre cuál educar a unos hijos que sean sólidos en valores y que sean buenas personas y que vivan nuestra fe cristiana. ¿Qué nos podrían decir entre los dos de, por ejemplo, cómo defender ahorita en estos momentos toda esta corriente que quiere imponernos los anticonceptivos en la vida matrimonial y no solo en la vida matrimonial, sino desde ahora a la juventud, desde la adolescencia? Bueno, yo puedo adelantar que no vamos a ser muy condescendientes con el liberalismo. Especialmente por la coyuntura que se está viviendo ahorita en Argentina, que yo sé que existe mucha emoción, incluso dentro de mucho público católico, por un cambio en la postura política de Argentina, gracias a la victoria de Milei, que económicamente le da un giro de timón al país, pero que esperemos que eso no se convierta también en un giro hacia un progresismo posmodernista, relativista, que termine atentando contra nuestras bases de fe. Y es que lamentablemente el liberalismo ha mostrado ese doble cuchillo, ¿no? Esa doble navaja, que bajo la bandera de la libertad termina escurriéndose un libertinaje en donde termina siendo tan agresivo contra lo que creemos, tan igual como el marxismo. Muy bien. ¿Y qué nos dices tú, Dante? Un adelanto también de lo que te decía, ¿cómo podemos hablarle hoy a la juventud de cómo convencer a un joven de no a los anticonceptivos, a esa cultura que está ya invadiendo desde la adolescencia muchas chiquillas que ya quieren usar y que no entienden, o sea, ahorita se ha perdido ese respeto, ese valor de anhelar llegar al matrimonio? Es más, ya no existe para muchos el pensar en casarse. ¿Qué nos dicen ustedes? Precisamente son esos valores los que hay que recuperar y hay que dar la batalla hacia adelante hablando de esos valores. Me explico.
Muchas veces a nivel político, la causa de los católicos se ha reducido a lo que el intelectual argentino Antonio Caponeto llamaba un providismo. Es decir, que simplemente el asunto es la lucha para que no se dé el aborto. Pero el compromiso católico con la familia a nivel político y civil no puede reducirse simplemente a una cuestión antiaborto. Tiene que ser pro familia. Y pro familia implica mucho más allá de simplemente la mera oposición al aborto. Porque claro, está el tema de los anticonceptivos. Y hay liberales, por ejemplo, que bajo los principios minimalistas del liberalismo de vida, libertad y propiedad dicen, bueno, al aborto no, porque irían contra el principio de vida, pero sí puede haber un libre mercado de anticonceptivos. El punto es, ¿qué genera eso en la sociedad? Que en un contexto donde a los propios jóvenes se les está poniendo, pues, a libre disposición toda una serie de anticonceptivos y hay todo un conjunto de programas que influyen en los colegios mismos en promocionar esto y generarles una mentalidad de ese tipo, la premisa es ya antifamilia. Antes de llegar al tema del aborto, la premisa es antifamilia. ¿Por qué? Porque los hijos son vistos como un estorbo. Es como que uno tiene su proyecto de vida y de repente viene el hijo a estorbar el proyecto de vida del prójimo, que sería la madre que lo tiene ahí en el vientre, ¿no? Entonces, los hijos son vistos muchas veces en nuestra sociedad como una carga. Familias numerosas son vistas pues como una rareza, una extravagancia o directamente una cosa mala o irresponsable. En culturas anteriores, los hijos eran vistos como una bendición y asimismo el tener muchos hijos como tener abundancia de bendición. En cambio, en el modelo materialista, individualista en el que estamos hoy en día y en el cual tiene un importante rol el capitalismo, no meramente ideologías marxistas, sino históricamente el capitalismo en configurar ese tipo de etos individualista y materialista, lo que tenemos es que pues la gente busca su progreso material, busca su autorrealización personal y los hijos vienen a ser un estorbo. Entonces, para que no te estorben, lo que tienes que hacer es protegerte, cuidarte. Hoy en día se les mete mucho en la cabeza a los jóvenes esa idea de que tienen que cuidarse. El punto es que, por ejemplo, yo vivo en un edificio, no tengo mi departamento, y nosotros tenemos una alarma contra incendios, ¿no? Nos cuidamos de los incendios. O tenemos, por ejemplo, un cerco eléctrico contra los ladrones, antirrobo, nos cuidamos de los robos. Entonces nosotros nos cuidamos de lo que es malo. Y el punto es que se ha difundido mucho la mentalidad de que hay que cuidarse de los hijos, ¿no? Y ojo, no se trata meramente de una cuestión del embarazo adolescente, sino incluso cuando las personas ya son mayores de 18 años, ese tipo de mentalidad sigue de que hay que cuidarse, cuidarse, entonces como si fuese algo malo, ¿no? Entonces, uno dice, ¿cómo podemos hacer el cambio si hoy en día la gente ya no cree en la familia, ya no cree en la vida, ya no cree en la bendición que son los hijos, en el matrimonio, etcétera? Pues bien, si la causa de fondo es la ruptura de esos valores, lo que hay que hacer es defender esos valores. Y lamentablemente me encuentro con muchos católicos que pueden hablar en contra del aborto o en contra de que ciertos grupos de la población se casen, y ok, eso se entiende y está en línea con los planteamientos de la fe católica, pero no dicen nada contra los anticonceptivos o contra la mentalidad anticonceptiva, no alzan la voz, por ejemplo, frente a planteamientos liberales de un libre mercado de anticonceptivos, no se pronuncia muchas veces sobre el tema de la pornografía o el tema del divorcio. Se ha demostrado científicamente, hay artículos académicos al respecto, y con esto cierro, que la extensión de la pornografía aumenta la probabilidad de divorcio y en consecuencia la destrucción de la familia viene por muchos lados y tenemos que recuperar esos valores. ¿Y cómo los recuperamos? Pues anunciando, anunciando. Tenemos que comenzar a hablar sobre esto y ponerlo sobre la mesa, como se está haciendo aquí. Muy bien. ¿Y tú qué nos dices, Rafael? Bueno, sí, precisamente también en la misma línea toca cuestionar muchas de las verdades con las que hemos crecido, pero que son producto de la modernidad, ¿no? Y tal como decía Dante, estas nuevas filosofías
estos etos, normalmente surgidos del siglo XIX también, y estamos hablando de no solamente de estas corrientes marxistas o capitalistas económicas, sino también pues escuelas nihilistas, filosofía de Nietzsche, los filósofos de la duda, ¿no? Freud, Marx, que comienzan a dinamitar lo que nosotros tenemos como ser. Y al final el, ah, terminamos cuestionando nuestra propia identidad, porque finalmente todos estos ataques terminan rebotando a nosotros, hacia nosotros mismos, ¿no? Al final no es que están atacando a Dios, que sí lo hacen, pero al atacar a Dios atacan al hombre, ¿no? Ya lo decía el Papa Benedicto, ¿no? Es que, quien niega a Dios, niega al hombre. Entonces, terminamos negándonos nosotros mismos, negamos nuestra identidad, nuestro ser. Ya ni siquiera sabemos la respuesta a la primera pregunta, ¿quiénes somos? ¿Qué nos identifica? ¿Cuál es nuestra esencia? Nos han desarraigado de esa esencia. Y es que precisamente esa esencia viene de un espíritu que tiene como base el amor. Y justamente la sustancia que debe unir todo esto, ¿no? Esta amalgama, es el amor a la cual la sociedad le ha dado totalmente la espalda. Y es que nada de lo que estamos hablando tendría sentido sin amor. Y de repente, si quitamos el concepto de amor, tiene totalmente sentido lo que dicen los demás, ¿no? Los anticonceptivos, el cuidarse de los hijos, el no formar familia, el ser individualista, el cuidar por tu propio interés. Todo eso tiene pleno sentido si no existe el amor, ¿no? Pero es el amor el que lo cambia todo. Entonces, cuando más bien entra a tallar el amor como piedra angular, es ahí donde se desmorona todo este discurso y donde nos damos cuenta que tenemos que mirar más hacia el dar, hacia el prójimo, hacia los demás, hacia la familia y últimamente, pero primariamente hacia Dios y hacia trascender y hacia salvar nuestro espíritu al reino de los cielos. Ahí quiero Así hacer es, una amén. anotación. Sí, Me dime, ha gustado Dante, dime. mucho esto que ha apuntado Rafael sobre el tema del amor. Es decir, el punto central de la batalla que tenemos que dar como católicos tiene que evidenciarse en términos de la centralidad del amor como el valor fundamental. Entonces, por el lado de los progres, encontramos que hablan de derechos, de exigir derechos para individuos o para grupos sociales, ¿no? Que se identifiquen de algún u otro modo. Y en el lado de los liberales, pues su principal bandera es la libertad. Entonces su lógica es, bueno, yo no acepto estas cosas si es que el Estado me las quiere imponer. Entonces les parece mal, por ejemplo, que venga el Estado a generar un cierto tipo de, entre comillas, educación sexual en los colegios para los niños. Ok, pero ¿qué pasa si en un sistema privatizado de educación hay empresas privadas de educación que libremente quieren meter ideología de género, libremente lo ponen en sus currículas y libremente hay padres que matriculan a sus hijos ahí? ¿Podrán decir algo los liberales en línea con sus principios? ¿No estarían oponiéndose al libre mercado en ese caso? Porque ya no sería el Estado, sino instancias privadas. Entonces los católicos tenemos que tener mucho cuidado en nuestro discurso porque muchas veces ciertamente nos oponemos a los progres que hablan de derechos y derechos, pero muchas veces se cae en una óptica liberal de que simplemente es en nombre de la libertad. Y la libertad es un valor para los católicos que nosotros reconocemos, pero no es el valor central. El valor fundamental es el amor. Y ese es el que debe tener centralidad en nuestro discurso. A ver, Rafael, tú cuéntame, ¿cómo le hablas a los jóvenes, no sé, sobre el valor fundamental y la importancia de la familia y el matrimonio? Sí, ¿Cómo claro. llegar al corazón de los jóvenes con eso? Pues el día de hoy tenemos nuevas generaciones que son muy cuestionadoras y ya no se les puede dar las mismas respuestas que nos daban de repente nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? Recuerdo cuando estudié mi catecismo de primera comunión o cuando hice la confirmación, me decían, bueno, no puedes hacer esto porque es pecado. Y yo, ah, ya, ok, está bien, ¿no? Sin embargo, ahora eso ya no es suficiente. Ya no le puedes decir a un joven, esto no se hace, esto está mal porque es pecado.
Y eso de repente nos puede ser un poco más fastidioso hacer la catequesis, pero al mismo tiempo es un reto, porque nos obliga a formarnos más. Ahora tenemos que buscar el fondo de por qué es pecado, incluso qué es el pecado, qué es el mal, y explicar por qué el mal está mal, ¿no? Que de repente para nosotros incluso nos sea un poco redundante, pero nos termina llevando a teologías muy profundas y a buscar hasta en los padres de la iglesia que se preguntaron estas cosas desde un inicio. Y, y lo bueno es que ahora los jóvenes sí están valorando una buena reflexión. Cuando tú se lo sustentas con lógica, lo aceptan. El problema es que estamos también subestimando a nuestros jóvenes y pensamos que no están teniendo la capacidad de pensar que realmente tienen. Y porque yo sí me he dado cuenta que cuando incluso se les mete un poquito más de filosofía, de teología, de formación, de lógica, realmente comienzan a entender y comienzan a abrir su mente. Así que, pero claro, eso requiere un mayor esfuerzo de nosotros, requiere mayor formación, requiere mayor compromiso, dedicar más tiempo y también conocer mejor nuestra fe. Sí, todo lo que dices es totalmente cierto. ¿Y tú te has encontrado con jóvenes que has podido lograr llegar a su corazón de Ah, pues joven a joven? mira, ahora, como te decía, ¿no? Yo estoy en una comunidad de la parroquia Ajá, San Francisco de Borja, la comunidad de Apocalipsis, un nombre muy fácil de recordar, no creo que se lo olviden, ajá, y actualmente cuenta con 100 integrantes, de los cuales, bueno, hay de todas edades, pero el 80% son jóvenes, qué lo cual bueno. no es nada, no es poco dentro de una parroquia. Y incluso tuvimos el reto, porque bueno, la comunidad ya es desde el 2000, comenzó el año 2002, por lo tanto ya tiene 21 años, y tuvimos el reto pues de la pandemia, ¿no? Que nos cerraron iglesias, estuvimos muchos meses sin poder reunirnos, sin tener un local donde reunirnos, y muchos jóvenes lamentablemente terminaron yéndose de la iglesia por eso. Y es que yo vi que los grupos que solamente se centraban en aspectos de forma, en aspectos pues de diversión, en aspectos de entretenimiento, como muchas veces se enfoca de repente con muy buena voluntad, se enfocan los grupos de jóvenes como, hay que divertirlos, hay que entretenerlos. Ya, entonces Ujú. vamos a hacer un grupo muy alegre para que estén entretenidos. En pandemia esos fueron los primeros grupos en cerrar, porque obviamente sin un lugar donde reunirse, eso es insostenible. Pero para nosotros, pues lo seguimos haciendo virtualmente desde la formación y seguimos teniendo nuestras charlas de formación y pudimos estar pues todo el tiempo que nos cerraron las iglesias, seguir como comunidad, seguir en oración, seguir en formación, seguir profundizando los temas, porque había estas raíces más profundas, ¿no? De lo que es la oración y de lo que es la formación y de lo que es el acercarse espiritualmente a Dios, más allá de las formas y del simple entretenimiento. Y Ujú. pues mantener un grupo de 100 jóvenes en pandemia, en encierro, imagínate si no es un reto, ¿no? Pero Exacto, es todo un éxito, para así gloria es, de pero con Dios. eso se pudo llevar adelante y con la ayuda de Dios. Cómo le hablas a los matrimonios contemporáneos para que vivan una vida matrimonial como Dios manda? Bueno, sí, por mi parte, yo al presente soy presidente de un movimiento llamado Gardendal en lo que corresponde a Gardendal Perú, aunque es un movimiento que tiene su origen en España y la organización parte de ¿Cómo ahí y se dices que estructura se en llama, perdón? términos Gardendal, Gardendal. Ya, Es un movimiento que pone mucho énfasis en vivir a plenitud la espiritualidad cristiana como laicos, como seglares, como personas que estamos en el ujú, mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues gran parte del grupo está estructurado por familias, por matrimonios jóvenes, ¿no? Y la clave
ahí en la formación es distinguir lo que es una espiritualidad monástica de una espiritualidad seglar. En el caso de los monásticos tienen que renunciar a las cosas del mundo. En cambio, a ver, un monástico, digo, tiene que renunciar a las cosas del mundo y un seglar utilizarlas. Por ejemplo, yo no puedo hacer un voto de pobreza. Yo soy padre de familia, tengo mi esposa, tengo dos Claro, hijos, claro. etc. Ujú. Si a mí me da un arranque de devoción espiritual y me creo espiritualmente muy elevado y hago un voto de pobreza el día de mañana, yo estaría faltando gravemente con mi responsabilidad. Pero el problema es que gran parte de la espiritualidad a la que podemos acceder es espiritualidad escrita en un contexto monástico, o sea, para personas que están en esa vía de la renuncia. Y falta desarrollar más, si bien hay espiritualidad también, pero falta desarrollar más la reflexión y praxis de lo del seglar. Es decir, le voy a poner un caso muy concreto, el tema del dinero. Ya no se trata meramente de renunciar al dinero y hacer un voto de pobreza, sino cómo usar el dinero. Entonces, a lo que voy es que hablamos de asuntos muy prácticos, el asunto de la crianza de los hijos, la educación, cómo utilizar el dinero, cómo hacer un presupuesto, cómo organizar nuestro entorno, paseos, salidas para vivir cristianamente. Entonces se procura que la luz de Cristo alumbre todas esas dimensiones. Y una premisa clave de un poco la formación que difunde este movimiento es que es costoso ser cristiano, pero más costoso es no serlo. Y explicamos bien eso y decimos, por ejemplo, es costoso tener un matrimonio con hijos, ser siempre fiel todos los días hasta la muerte, organizarse, levantarse temprano, etcétera. ¿Es costoso? Sí. Pero ¿qué pasa si no lo haces? Por ejemplo, ¿es costoso eventualmente encontrarte solo y vacío y preguntarte a los 40 y tantos años por qué estás solo y vacío? Eso es más costoso. ¿Qué tan costoso es cometer una infidelidad y que tu familia se rompa por un divorcio y que los hijos sufran y que hayan problemas? Eso es costoso. Entonces, ponemos énfasis en eso y llevamos a esa reflexión a los matrimonios. Le decimos, sí, es costoso llevar un buen matrimonio, pero más costoso es no llevar un buen matrimonio. Así que la persona razonable, la persona racional, lo que tiene que hacer es seguir los principios cristianos precisamente para ser feliz. Y eso es un énfasis que queremos poner también mucho, criar a nuestros hijos con excelencia, lentes en la forma en que nos divertimos, nos vestimos, hablamos. Y creo que todo ello termina mostrando una luz que atrae también a otras personas y bueno, también con el ejemplo se predica. Muy bien. En estos minutos finales, ¿qué nos dicen los dos para motivar a la gente a que asistan a las conferencias, a estos conversatorios? Bueno, sí, yo solamente quiero invocar a todas las personas que nos están escuchando, que si ya están hartos de todos los mensajes que nos bombardean, todos los mensajes de relativismo, todos los mensajes de materialismo, todos los mensajes de libertinaje, y que sienten que están destruyendo las bases con las que siempre nos han criado y los valores que nos han formado como personas, pues entonces vengan para escuchar cómo contrarrestar todas esas bombas que se lanzan y todo ese veneno que se está metiendo dentro de la sociedad. Bien, un mensaje final, porque el tiempo nos gana, de cada uno de ustedes, un mensaje para todos los que nos han escuchado sobre la familia y la vida. No sé, Rafael o Sí, Dante, ¿quién bueno, empieza? solamente que, como decía Dante, ¿no? Es algo costoso, es algo duro, pero es algo por lo que realmente vale la pena luchar, porque nuestra recompensa va a ser mucho más grande. La verdad y el bien sí valen la pena jugarse por ellas. Y al final tenemos la seguridad de que esta batalla ya está ganada, así que es con esa fe con la que luchamos. Amén, Por mi parte, perfecto. por mi parte, pues apuntar esto que clásicamente se dice que la familia es la célula de la sociedad. Pues bien, nuestra sociedad tiene cáncer. O sea, nuestra sociedad
está en un estado general de enfermedad con todo un conjunto de problemas, dificultades y perversiones que vienen dándose y que se extienden cada vez más a nivel global. Y nosotros no podemos permitir que tal cáncer se extienda. Tenemos que alzar la voz, tenemos que defender la familia. Cuando nosotros amamos algo, lo defendemos. Entonces, si pensamos individualistamente y cada uno dice, bueno, ¿qué importa la sociedad? Acá yo tengo mi familia. No, tu familia es parte de la sociedad. Es como que alguien diga, supongamos una mano del cuerpo que diga, bueno, ¿qué importa que por ahí haya aparecido un cáncer en otra área del cuerpo? A mí no me afecta. A la larga te va a afectar porque el cuerpo es un organismo en conjunto. Del mismo modo, pues, si nosotros dejamos que avance este cáncer en nuestra sociedad en contra de la familia que está comiéndose, por decirlo así, las células benignas, eventualmente vamos a terminar viendo efectos sobre nuestras familias, o peor aún, son nuestros hijos los que lo van a ver y van a sufrir y sucederá así también en próximas generaciones. Así que es responsabilidad de esta generación hacer todo lo que pueda para el bien de la sociedad en conjunto y las futuras generaciones.